En el estudio pasado comenzamos el estudio de la soteriología, ¿cierto? Que es el estudio de la salvación. Y vimos algunos aspectos, ¿cierto? Como la definición de la palabra misma, que es, hermanos, soteriología, que es soteria del griego, que es salvación, ¿cierto? Y logos, que es estudio de la salvación. También vimos algunas partes, hermanos, algunas definiciones. En el hebreo hay 24 definiciones sobre el pecado, ¿cierto? 24, y estas definiciones, dice la palabra del Señor, al griego llegan con una sola palabra, que es pecado, que del griego es hamartía, ¿cierto? Que es pecado. Y alguna de las definiciones era errando una meta o un blanco, sobrepasar o traspasar una línea, desobedecer a una voz, ¿cierto? Estos eran algunos de los 24, hermanos, formas de decir pecado en el hebreo, o el concepto de pecado en el hebreo. También vimos lo que era el problema del pecado, cómo el Señor nos enseña de que existe el pecado, cómo nuestros padres cayeron en pecado, cómo fueron tentados por Satanás, y cómo un Dios justo nos ama a nosotros a pesar del pecado. Vimos una pregunta que era: ¿de dónde viene el pecado? ¿Cierto? Y es una pregunta que no se puede responder. ¿Ya? Se puede decir que si yo tomo la pregunta como una forma sencilla, que no viene de la tierra, que es de origen, ¿cierto?, celestial. Alguien dirá: ¿pero qué está diciendo? Refiriéndonos a que el arcángel o el querubín protector, que era Lucifer, o Satanás, el diablo, ¿cierto?, vino a tener pecado en su vida y falló contra Dios. Pero de dónde venía el pecado que llegó al corazón de este ángel, eso no lo sabemos, ¿cierto? Pero se origina, según la palabra del Señor, el pecado aquí, en Lucifer, ¿cierto? O el querubín protector. Y de ese pecado se origina, hermano, el pecado para toda la humanidad más tarde. Vimos también por qué Dios permite el pecado, ¿cierto? Había una pregunta allí, porque hay hermanos que dicen: no, es que Dios no permite el pecado. Sí, Dios no acepta el pecado, no lo acepta, pero lo permite. ¿En qué sentido? Que si no lo permitiera, Dios no hubiese destruido a todos. Él está esperando un tiempo para ejecutar juicio sobre el pecado, sobre el pecador, hermano. Pero no es que se agrade en forma alguna con el pecado. Él está permitiendo este tiempo hasta el día que Él emita juicio. Así lo dice la palabra del Señor. También Schaffer da 7 razones por las que Dios permite el pecado, y esas también las vimos en el estudio anterior. Vimos, hermanos, el origen del pecado. Esta no es la misma pregunta, no es de dónde viene el pecado, sino cómo se origina el pecado, ¿cierto? Y ya es lo que dijimos, no sabemos de dónde viene el pecado, que, hermanos, estaba en el corazón de este querubín protector. Vimos también el origen del pecado en la raza humana. Dios creó a Adán y a Eva, ¿cierto? Y estos hombres, este hombre y esta mujer, pecaron. ¿Cuál era el primer pecado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer pecado? Desobediencia. Desobedecer un mandato directo de Dios. Había también una pregunta allí: ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí. Así es. También vimos, hermano, las 3 cadenas del pecado. Y la primera cadena era los deseos de los ojos, la segunda cadena los deseos de la carne, ¿cierto? Y la tercera cadena, la vanagloria de la vida. También vimos el resultado del primer pecado, ¿cierto? Que fue la conciencia que vino en nosotros. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y el pecado contamina el alma y la conciencia del hombre. De aquí vamos a empezar nuevamente el estudio, ¿ya? Entonces, aquí nos muestra, se nos hace una aseveración, una afirmación. Dice que el resultado primario del pecado en el hombre fue que tuvo una conciencia de pecado, ¿cierto? Que fue consciente de que había fallado. ¿Qué mecanismo se activó en el hombre, hermanos, para saber que había pecado?
Adán y Eva sintieron algo que no habían sentido nunca antes. No sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva sin pecar. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Si fueron días, si fueron meses, si fueron años, si fueron muchos años, no lo sabemos. Pero del pecado trajo sobre ellos, hermanos, nuevas emociones que antes no habían tenido, que no habían ejercitado en forma alguna. Y la primera de estas, hermanos, fue que fueron conscientes de que habían fallado a Dios. ¿Cierto? Se les abrieron los ojos, hermanos, y conocieron que estaban desnudos. Se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ya no comenzaron a ver las cosas con la inocencia que tenían antes del pecado. Ahora comenzaron a ver las cosas, hermanos, con sus ojos manchados de pecado. Con sus ojos manchados de pecado. Y esta conciencia de pecado trajo sobre ellos vergüenza. ¿Cierto? Esta conciencia de pecado trajo sobre ellos vergüenza. Les avergonzó el hecho de haber estado desnudos. Y se escondieron de Dios. Alguien dijo, se escondieron porque tuvieron miedo. Pero la Biblia dice que se escondieron porque estaban desnudos. Y tuvieron temor del Señor. ¿Cierto? Entonces el Señor les dice, entonces comieron del fruto que yo les dije que no debían de comer. Luego el pecado acarrea varias cosas que son, hermanos, hereditarias en el pecado, por decirlo de alguna forma. Siempre que el hombre peca, tiende a esconderse. Tiende a esconderse de la presencia de Dios. Cuando un hombre, un hijo de Dios, peca, no quiere orar porque le da vergüenza. No quiere ir a la iglesia porque le da vergüenza. No quiere hacer muchas cosas porque le dan vergüenza. Cuando una persona que no es hija de Dios y que ya está envanecido del pecado, no le importa, porque ya no hay conciencia en esa persona. Su conciencia está, dice el apóstol, entenebrecida. ¿Cierto? Entonces, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el hombre es consciente del pecado, se avergüenza de su desnudez y huye de la presencia de Dios y se esconde. Las relaciones interpersonales se ven afectadas. La relación de Adán y Eva. Eva sintió la fuerte necesidad de involucrar a Adán en su pecado, y Adán por su parte culpó a Eva e indirectamente a Dios por su caída, no haciéndose responsable de sus actos. O sea, el pecado trajo al tiro, hermano, inestabilidad en la familia y trajo acusaciones recíprocas, hermano, no, que tú fuiste por tu culpa, esto fue por mi culpa. Perdón. Y Adán le dice a Dios, la mujer que me diste. ¿Cierto? Ahí hay como una acusación velada. Sí. La mujer que me diste me dio a probar y yo comí. Paréntesis, si no me hubiese dado esta mujer, yo nunca hubiese comido del árbol. Esa es la idea que tiene Adán. Porque el pecado, hermano, aparte de que produce vergüenza en usted, aparte de que lo hace esconderse, lo hace consciente de pecado, también, hermano, busca la forma, lo hace, hermano, buscar la forma para culpar a otros de su pecado. Y esto lo vemos. Desde Adán y Eva hacia adelante lo vemos siempre. Todas las personas que cometen, hermanos, pecados, que fallan, que cometen crímenes, siempre buscan culpar a otro por lo que ellos hicieron. Y ¿sabe? La justicia, hermano, voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero es una realidad. Si un hombre mata a una mujer, ¿cierto? Si un hombre mata a una mujer, este hombre es culpado con toda justicia, hermano, y llevado preso y juzgado y llevado a la cárcel por muchos años. Si una mujer mata a un hombre, se dice que es porque el hombre la maltrataba y por eso ella terminó matándolo y hay que darle menos años de cárcel y todo. Es decir, buscando, hermano, culpar a otro por mis propios actos. Entonces,
¿Es culpable la mujer del asesinato de momento que lo hizo? Sí. ¿Pueden haber atenuantes? Sí, pero es responsable la persona que comete el crimen, es responsable la persona que comete el acto cruel, hermano del Señor, contra otro. Es responsable. Entonces, hermano del Señor, la palabra de Dios no comete esas injusticias. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no castiga de forma distinta el asesinato de una mujer o el asesinato de un hombre. La palabra de Dios castiga por parejo lo que es un asesinato. Amén. Castiga por parejo lo que es, hermano del Señor, el robo, lo que es todo tipo de crímenes. No los castiga, no dice el Señor, yo voy a castigar a este menos por esto y a este no. La ley del Señor es justa. Amén. La maldición que trajo el pecado. Con todo lo que trajo el pecado, trajo una maldición. Una maldición, hermano, a todo lo que venía después. Recuerden que el Señor le dijo a Adán y a Eva. ¿Qué le dijo? Multiplíquese, ¿cierto? La tierra es de ustedes, ¿cierto? Enseñoréense sobre ella, sobre las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar. O sea, ustedes hoy son dueños de todo esto. Enseñoréense de todo esto. Amén. Te dice el Señor. Sí. Dios, hermano, tenía ese plan, pero al fallar, hermanos, al fallar y al haber caído, vinieron maldiciones. Maldición sobre el reino animal. Tomen su Biblia, vamos a ver esta cita. Génesis 3:14. Génesis 3:16. Génesis 3:17 al 19. ¿Ya? Génesis 3:14, ¿qué dice? Amén. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Entonces el pecado trajo maldición sobre los animales, hermanos, y sobre el reino animal. Ya más adelante se extiende más este tema. Después, Génesis 3:16, ¿qué dice? Amén. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Que hay una maldición sobre la mujer. ¿Ya? Génesis 3:17 al 19. Génesis 3:17 al 19. Amén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya, aquí hay una doble maldición, una maldición sobre la tierra, ya, sobre la tierra. Yo entiendo que en el huerto del Edén Dios hacía producir los huertos solos, no tenía que el hombre estar plantando huertos, ya, pero al maldecirlo le dice: con el sudor de tu frente comerás del pan, porque la tierra está maldita y ahora va a producir ¿qué? Malezas y cardos, y tú vas a tener que estar limpiando la tierra y trabajar duramente para poder comer, y esa va a ser una maldición. Ojo con lo que estoy diciendo, el trabajo no era la maldición. Hay muchos que dicen no, que el trabajo es la maldición. No, Adán, por lo que dice la Escritura, trabajaba en el huerto del Edén, trabajó arduamente poniéndole nombre a los animales, categorizando plantas y todo, hizo un gran trabajo. Pero acá su trabajo se redoblaba, ¿cierto? Amén. Se redoblaba el trabajo a causa del pecado. Esto claramente incluye tanto la muerte física como la muerte espiritual. Otro resultado de la maldición sobre el hombre es su expulsión del huerto del Edén. Aunque esto parece ser un juicio severo, aún hay un pensamiento de misericordia, porque Dios no quería que el hombre comiera del árbol de la vida, no sea que viviera eternamente en su pecado.
de esa forma haciéndose imposible una redención, ¿cierto? Haciéndose imposible, hermano en el Señor, una redención. Fueron expulsados del huerto del Edén. No sabemos dónde está ese huerto del Edén hoy día, ¿ya? Pero fueron expulsados de allí, hermano del Señor, y Dios dijo: no sea que también coman del árbol de la vida, porque hubiesen sido eternos y pecadores. Y lo que Dios quería era, hermano del Señor, que ellos pudieran alcanzar misericordia y salvación, y ellos pudieran ser salvos y un día vivir sí eternamente, que un día pudieran vivir eternamente, pero no en pecado, sino en santidad como Él los había creado. Y para esto era necesario sacarlos del huerto, ¿ya? Entonces, hermano del Señor, es un juicio terrible, es un juicio severo, y esto trajo la muerte. El Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y se habla de una muerte física y de una muerte espiritual, ¿ya? Quiero explicar esto, hermano, de la muerte física y la muerte espiritual. Cuando el diablo habló con Eva, le dijo: no morirás. ¿Qué le estaba diciendo? Que no se iba a morir en el momento, pero la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en el momento que Eva desobedeció, espiritualmente murió. Y Pablo dice que esa muerte es estar muertos en delitos y pecados. El espíritu del hombre queda, hermano, muerto y apartado de Dios, ¿ya? Y su alma queda sujeta a la muerte. Mientras viva, sabe que va a morir en algún momento, ¿ya? Todo ser humano al nacer sabe que va a morir en algún momento. Nosotros tenemos la esperanza de redención en el rapto, hermano, en el Señor. Pero si el Señor no viene durante mi vida, también terminaré, valga la redundancia, como todos los mortales, hermano, muriendo, ¿ya? Ahora, cuando el Señor Jesucristo habla, hermanos, en el Señor, con Nicodemo, como se nos predicaba el domingo, cuando el Señor Jesucristo habla con Nicodemo, le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿ya? Que es necesario nacer de nuevo. Se está refiriendo, hermano, que es necesario que de esa muerte espiritual que ganamos, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, nazcamos, salgamos, resucitemos espiritualmente a una vida nueva con Cristo. Amén. ¿Ya? Estábamos muertos en delito y pecado y el Señor nos llamó. Amén. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque alguien dirá: esta es la muerte segunda, no está hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la separación que el pecado produjo en el hombre y Dios. Dios está siempre allí. Amén. Pero el hombre se apartó de Dios a causa de su pecado. Todo ser humano que nace en la tierra nace apartado de Dios, excepto Cristo el Señor. Amén. Amén. Sí. Pero todo ser humano nace apartado de Dios, y es necesario enseñarles de Dios, y es necesario hablarles de Dios, y es necesario explicarles que tiene que aceptar a Cristo el Señor en su vida para que tenga un nuevo nacimiento. Amén. Amén. ¿Me da un papelito de ese, por favor? Entonces, hermano, es interesante todo lo que produjo el pecado. Entonces, avanzamos. Si usted tiene una pregunta, la puede hacer, hermano. Luego, hermano, el apóstol Pablo nos explica que Dios tuvo que hacer una ley para identificar el pecado en nosotros. ¿Ya? Esto es, hermanos, la ley y el pecado. Hemos enfatizado de tal forma
que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que uno casi pensaría que la ley es algo malvado. Estamos hablando de la ley de Moisés. Pablo dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12. La ley es una revelación de la naturaleza y voluntad de Dios, así que solo puede ser buena. Amén. La ley de Dios no es algo arbitrario, ya que emana de su propia naturaleza. Dios nos declara que algo es correcto simplemente sobre la base de que Él lo dice. Por lo contrario, Él dice que es correcto porque es correcto. Si esto no fuera así, Él sería un déspota o un dictador. ¿Cierto? La ley estableció lo que era correcto de lo incorrecto. Pero además que la ley hizo algo más. La ley visibilizó el pecado. Porque sin la ley, el pecado, hermano, no se veía. Las personas pecaban igual. Sí. Pero al no existir ley, no se les podía imputar de pecado. Cuando Dios dio su ley al hombre, esperaba que la guardase. La respuesta solo puede ser no. Conociendo todas las cosas, Dios estaba totalmente consciente de que el hombre no lo haría. El hombre no guardaría la ley. Dios no dio la ley porque sabía que el hombre iba a guardar la ley. Qué bienaventurados eran todos los que guardaban la ley y vivían bajo la ley. Pero sabía Dios que no iban a guardar la ley. Pero también la ley tenía ese propósito de identificar el pecado en el hombre y de decirle, mira, tú estás fallando en todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, los 10 mandamientos vienen a ser el corazón de la ley, ¿cierto? Los 10 mandamientos vienen a ser el corazón de la ley, pero 2 mandamientos de esos 10 vienen a ser el corazón de la ley y el corazón del tiempo de la iglesia, que son, hermano, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. En esto se resume toda la ley. Amén. La ley intensifica el conocimiento del pecado. Quiero que leamos eso. Romanos 3:19. Hermana Miriam, ¿tiene Biblia? Romanos 3:19, hermano segundo. Romanos 5:13, hermano Matías. Y 7:7, hermano José. 5:13, ¿lo pueden leer? Amén. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Amén. De nuevo, por favor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Amén. No se culpa de pecado. ¿Se da cuenta usted que dice, antes de la ley había pecado? Pero como no había ley, no se podía culpar a nadie de ese pecado. Es decir, si alguien mataba arbitrariamente a otro, ¿ya? Hermanos, se podía decir por un código moral que eso era malo, pero no había ninguna ley que dijera que era una falta grave y que debía ser penada. Sí. Por lo tanto, el que asesinaba quedaba libre. ¿Y qué hace el Señor? Establece una ley. Y determina en esta ley, hermano, más que un código moral, es un código de justicia. Determina en esta ley lo que es el pecado y la pena que merece. ¿Entienden? De eso se trata la ley, establecer cuál es el pecado y la pena que merece ese pecado. ¿Ya? Y hacer consciente al hombre mediante esta ley de su pecado. Adán y Eva fueron conscientes, hermano, de su pecado, pero en su conciencia, en su vida. Pero ahora era necesario hacer consciente a la sociedad del pecado. ¿Y cómo hacemos consciente a la sociedad, al grupo de personas? Con una ley que identifique el pecado, hermano, y no una ley basada, hermano, en el Señor, en un código moral, que perfectamente podría haber sido, sino en un código de justicia divina. Y ese código de justicia
justicia divina, hermanos del Señor, determina el grado de maldad que hay en ese pecado y la pena que merece ese pecado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya. Romanos, ¿usted leyó 3:19? 5:13. 5:13. Romanos 3:19, hermano segundo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Amén. Es decir, la ley le es un testigo a Dios de que el hombre es pecador. ¿Cierto? La ley viene a ser un testigo para Dios. Cuando Dios dice a Ezequiel, y me parece que también se lo dice a Jeremías, anda y habla y di estas cosas a mi pueblo. Y uno de ellos, no recuerdo en este momento, uno de ellos le dice, Señor, pero no escuchan a tus profetas. No los escuchan. Y entonces el Señor les dice, anda y habla. Porque yo te he puesto, ¿cierto? Yo te he puesto por testigo, ¿cierto? Y no podrán decir que no hubo profeta en tu tierra. Amén. Y cuando la ley pone, Dios pone la ley, la pone también como un testigo, ¿me entiende? De que hay pecado. ¿Y cuál es el grado del pecado? Entonces, la ley es un testigo para Dios. Romanos 7:7. Solo el 7. ¿Sí? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera no codiciarás. Esto reafirma la idea de lo que venimos hablando. Amén. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Era necesaria la ley? ¿Sí? ¿A qué nos referimos nosotros en que nosotros vivimos en la gracia y no en la ley? ¿Cómo? ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos que vivimos en la gracia y no en la ley? Porque el Señor murió por nosotros y por nuestros pecados. ¿Ya? Que estamos bajo un nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que estamos bajo la gracia, no es que digamos que la ley no es buena. No. Lo que decimos es que Cristo el Señor, como dice la hermana Miriam, pagó, ¿cierto?, el precio de nuestro pecado. ¿Y el precio quién lo determinó? ¿Pero mediante qué? Por la ley. Por la ley. La ley determinó el precio del pecado. Amén. ¿Me entienden? Porque fue hecha en justicia de Dios y determinaba la pena del delito. ¿Ya? Entonces, al determinar la pena del delito, la misma ley determinó que el hombre que pecara, este iba a morir. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ofendía a Dios con su pecado. ¿Qué vino a hacer Cristo? A pagar, hermano, esta deuda enorme que el ser humano tenía con Dios. Amén. Y a reconciliar de paso al hombre con Dios. ¿No es así? Entonces, mediante su sacrificio expiatorio, el Señor pagó el precio que la ley exigía para que yo fuera libre. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, la ley es buenísima y sigue vigente ahora. ¿En qué sentido? En que es un código moral para mi vida. Porque yo no mato, ¿cierto? Pero no mato porque la ley me dice que matar es pecado, pero a la vez el gobierno de mi nación también tiene una ley que dice que matar es malo. ¿Tenía una pregunta? Porque no estaba pensando que en el fondo nosotros nos regimos por la ley. Correcto. Nosotros nos regimos por la ley, ¿cierto? En un sentido moral. Nosotros no debemos faltar a la ley. ¿Ya? Entonces, hermanos del Señor, es interesante esto que hablamos, ¿cierto? Entonces, la ley intensifica el conocimiento del pecado. Y por último, el verso 3, hermano Josué, para hacer una última reafirmación. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Entonces me dice el apóstol que el fruto obvio del pecado es la muerte. Pero yo, dice el apóstol ahí, no lo hubiese entendido si la ley no hubiese dicho que pecar era malo. En otras palabras, el hombre no sabía por qué moría. ¿Me entienden? El hombre no sabía por qué moría y Dios determinó la ley y Dios le dijo, mira, toda esta conducta que va en contra de lo que yo establezco como justo, te acarrea la muerte. Dios le había dicho, ¿cierto?, a Adán que si comían del fruto, ¿qué iba a pasar? Morirían. Y ahí ya había un mandamiento. ¿Ya? La desobediencia acarrea la muerte. Entonces la ley, siendo buena, determina, hermano del Señor, mi muerte a causa del pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte. Sí, señor. ¿Se entiende claro el punto, cierto? La ley revela la santidad de Dios. Romanos 7:12, Josué, tú estás ahí. Sí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ya? ¿Ve que la ley es santa, justo y bueno? Y se basa la ley en la justicia y también ahora agregamos la santidad de Dios. La santidad de Dios, hermano del Señor, quiero explicar algo. Es todo, hermano, por explicarlo con palabras humanas, toda la pureza de Dios y aún así quedó pequeño. Pero para hablar de la santidad del Señor, hablo más bien de la justicia del Señor. Amén. Porque en Dios no hay falta ni hay pecado, ¿cierto? Sí. Y el no haber falta, el no haber pecado, al no haber nada que manche su gloria, Él es totalmente santo. Amén. ¿Me entiendes? Por lo tanto, esa justicia de Dios, hermano del Señor, muestra que también Dios es santo. Nosotros, dice el apóstol, a los santos de la iglesia tanto, pero lo dice en Cristo Jesús. Nosotros fallamos. La santidad nuestra en el Evangelio depende enteramente de Cristo. La santidad de Dios no depende de nadie. Él es santo, por esencia. Él es santo. La ley fue dada para traer hombres a Cristo. Romanos 10:4. Ahora, hermano Matías, Gálatas 3:24, hermano segundo. ¿Leo? Sí. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 3:24. Entonces, hermano del Señor, ¿qué me dice la palabra del Señor? Que la ley también tenía su fin. ¿En quién? En alguien que la cumpliese al 100%. ¿Ya? ¿Y quién vino y cumplió al 100% la ley? Cristo. Entonces Cristo le mostró a la ley que sí podía haber alguien que cumpliera totalmente. ¿Me entiendes? La ley. Sin caer en ninguno de los pecados que se mencionaban en la ley. La ley de Moisés y la tradición de los ancianos en el Antiguo Testamento decía, hermano, que si se cumplen todos los mandamientos de la ley, pero se falla en uno, se ha quebrantado todos. O sea, era dificilísimo. Sí. Y hermanos, el Señor Jesucristo le dice a los escribas y fariseos que ellos cargaban a las personas con pesadas cargas que ni ellos podían llevar, refiriéndose a la imposición que hacían de la ley sobre las demás personas. Sí. Entonces, la ley fue dada para traer hombres a Cristo, porque si no existiese ley y Cristo me viene a predicar a mí, que me viene a salvar, yo le preguntaría, ¿de qué? Y él me diría, del pecado. ¿Qué pecado? Es que matar es malo, pero nunca nadie nos dijo que matar era malo. ¿Verdad? Nunca nadie nos dijo que robar era malo. Nunca nadie nos dijo esto. Entonces la ley, al visibilizar el pecado, hermano, y mostrarme mi falta ante Dios, también, hermano, me hace receptivo al mensaje de Cristo.
que vino a cumplir toda la ley, a decirme a mí que yo puedo ser salvo del pecado. Amén. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya, es interesante eso, lo que dice ahí. La ley ha sido nuestro ayo. En Grecia antigua, en la época de Pablo, hermanos, se les llamaba ayos a los instructores. ¿Ya? Por ahí el apóstol Pablo dice, vosotros tenéis muchos ayos en Cristo, muchos instructores en Cristo. Pero acá dice que la ley fue nuestro ayo. Ahí atrás, Josué, en el mueble hay unas Biblias de lenguaje actual. Me gustaría que lean ese mismo texto que leyó el hermano segundo. Gálatas 3:24. Sí, Gálatas 3:24. En el nombre del Señor. Dice, Ya. la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en él. ¿Se dan cuenta? Sí. Que cuando dice ayos se habla de un instructor. Sí. Acá la versión, hermano, habla de un maestro Sí. que me enseñó y me guió para llevarme a Cristo. Ah. Interesante el concepto que usa, porque nosotros miramos súper mal la ley. Sí. ¿Ya? Y Pablo me dice en Gálatas que la ley fue el instructor que Dios usó para traerme a Cristo. Amén. Porque mostrándome mi pecado y mostrándome mi falta, me hizo, hermano, conocedor de mi pecado. Y me dijo, tú estás en pecado y tu pecado es tan grande que no te puedes salvar a ti mismo. Pero hay uno que te va a salvar. Sí, sí. Y la misma ley que mostraba mi pecado me lleva ahora rendido a los pies de Cristo. Así es. Qué increíble la palabra del Señor. Entendiendo, hermanos, que la ley fue buena, ¿cierto? Y que después que el apóstol ha dicho que la ley es buena, dice que el que cree que vivir cumpliendo la ley en la vida me va a salvar, el apóstol dice, no, eso es vivir en esclavitud. Yo para salvarme no tengo que vivir cumpliendo la ley de Moisés, sino que para salvarme tengo que aceptar a Cristo, el Señor, como mi único Señor y Salvador. Porque si yo cumplo la ley, soy, dice en el mismo libro de Gálatas, hijo de la esclava, ¿cierto? Pero si yo vivo ahora en la gracia sabiendo que Cristo cumplió la ley y que por su Espíritu Santo me ayuda a cumplir los mandamientos de su palabra, vivo en la gracia y soy como la libre, como Sara. Porque hay allí una alegoría entre Sara y Agar, la esclava y la libre. Entonces, alguien dice, y si la ley es tan buena, vivamos por la ley. No podemos vivir por la ley, ¿cierto? Porque eso me convierte en un moralista. Quiero explicar este punto. Las personas dicen, es que yo no robo, yo no digo garabatos, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los pobres, yo hago esto y esto otro, y vivo cumpliendo todos los preceptos que están a mi alrededor y vivo bien. Y el Señor le dice, pero vives en esclavitud. ¿Pero por qué? Porque el único que puede hacer libre al ser humano es Cristo, mediante su sacrificio en la cruz. Así es. Y Él cumplió la ley. Tu buen obrar no te va a salvar, las buenas obras no salvan. El único que salva es Cristo en la cruz. Ah, pero Señor, no me dan ningún crédito por haber cumplido la ley. Pero has cometido un pecado gravísimo. ¿Cuál, Señor, si yo a todos les hago bien? No has creído en Cristo el Señor como tu Señor y Salvador. ¿Y eso es pecado? Sí, porque la palabra del Señor dice, porque
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 luego dice, Juan 16, 17, dice, mas el que no cree ya es condenado. Entonces usted puede vivir una vida perfecta a los ojos de los demás, pero usted es esclavo, hermano, porque no ha creído en Cristo el Señor, aunque lo haga todo bien. Siervo inútil eres, porque no estás cumpliendo el mayor de los mandamientos, ¿cierto? Que es creer en Cristo. Por eso que algunos teólogos han dado en llamar a la incredulidad el peor pecado de la humanidad, porque es la incredulidad la que impide que el hombre venga a la salvación. Espero que se entienda. ¿Ya? Casi la mayoría de la gente cuando uno le pregunta eso dicen, pero si yo creo. Y esa es la respuesta que dan. A ti lo respondo eso, hermano. Dice el 17, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el verso 18. Juan 16, 17, 18. Hermano segundo, la gente sabe que existe Dios y cree, confunde el saber con el creer. Ellos dicen, no, si yo creo en Dios, creen que existe, pero no creen que es su Salvador, que es algo muy distinto. Dicen, no, es que Dios es bueno y los va a salvar a todos, ¿cierto? Yo no creo que Dios castigue, me dijo a mí una señora una vez. Fui a la casa de un compañero de trabajo, hermano, en cierta ocasión, y estábamos conversando con el compañero de trabajo acerca de Dios, y viene ella, la señora de este varón, y me dice, ¿puedo interrumpir? Y me dice, yo no creo que Dios castigue. Y me dijo, yo no concibo a un Dios castigador. Entonces yo le hice una pregunta. Le dije, ¿usted castiga a sus hijos? Sí. ¿Por qué los castiga? Porque se portan mal, me dijo. ¿Pero por qué más los castiga? Pensó un rato y me dijo, porque no quiero que hagan esas cosas, me dijo, porque les va a hacer mal en la vida. Entonces usted los castiga porque los ama, ¿cierto? Bueno, sí, me dijo, por eso los castigo, porque quiero que les vaya bien en la vida. Y si usted, siendo una persona injusta en esta tierra, hace eso porque ama a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es justo, no nos va a castigar porque nos ama? ¿Cierto? Y la palabra de Dios dice que si no se nos castiga, somos bastardos y no hijos. Amén. Y quedó pensando, la señora no me habló más, pero pensaba y pensaba, y me dijo en algún momento, estoy pensando lo que me dijo, que las personas, hermanos, tienden a crearse en sus mentes a un Dios, ¿cierto?, que ama a todo el mundo, que no rechaza ningún pecado y que al final nos va a salvar a todos. ¿Es Dios de la Escritura ese? No. Ahora, el pecado, hermano, dejando ya el asunto de la ley y el pecado, vemos ahora otro punto. El pecado acarrea adversidad sobre la vida. ¿Ya? Hay adversidades físicas tales como enfermedades de todo tipo, pero hay que decir, antes de seguir avanzando ahí, que no todas las enfermedades son a causa del pecado. ¿Ya? Entonces alguien me va a decir, no, hay enfermedades, la palabra de Dios lo dice, que hay enfermedades que son prueba de Dios para el hombre, hay enfermedades que son la voz de Dios para el hombre, y hay enfermedades que son para que la gloria de Dios se manifieste en esa persona. ¿Cómo puedo identificar yo eso? No lo puedo identificar. No lo puedo identificar sino hasta cuando ya ha pasado. Pero algo sí puedo decirles. Hermanos,
que una enfermedad, hermano del Señor, que llega a mi vida, y mi vida es una vida sin temor a Dios, una vida que no obedece a Dios, es una enfermedad causada de mi pecado. ¿Cierto? Pero más allá, no vamos a tocar el tema, al menos por el día de hoy. Pero puedo decir que hay adversidades físicas, como las enfermedades. Hay adversidades, hermanos, en nuestro planeta, como las inundaciones, los terremotos, los huracanes, las heladas, sequía, etc. Estas no son pecados, no son adversidades morales, pero son enviadas a veces por Dios para castigar o corregir a aquellos que han quebrantado su ley. Ahora, es interesante esto. El Señor habla que va a castigar a las naciones. ¿Sí o no? Amén. Dice, y que los volcanes van a hacer erupción y que van a haber terremotos a causa del pecado del hombre. ¿Lo dice? Sí, lo dice. ¿Ya? Pero cuando Dios creó, hermano del Señor, la tierra la creó perfecta, pero la tierra quedó sujeta al hombre. Y cuando el hombre falló, la tierra también quedó maldecida por el pecado del hombre. Y la tierra se ha ido enfermando desde el momento que el hombre cayó en pecado hasta nuestros días, que está bien enferma la tierra. ¿Cierto? Aquí mismo en Romanos, hermano. Espérenme un poquito. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Se da cuenta? Sí. La creación, dice el apóstol, fue sujeta al hombre. Por lo tanto, cuando vemos huracanes, que cada año son más grandes, cuando vemos terremotos, que de cuando en cuando son más destructivos, ¿cierto? Inundaciones, volcanes, hermano del Señor, tornados y un sinfín de tragedias que sacuden a nuestro planeta y por ende sacuden al ser humano, ¿cierto? Y las personas ante un gran terremoto salen gritando en sus casas y dándose en el pecho: por mi culpa, por mi culpa. Es verdad, pero no es por la culpa individual de esa persona, es por la culpa colectiva de la humanidad que ha fallado a Dios, ¿cierto? Es por la ambición de las personas, por el dinero, por las grandes naciones que contaminan la tierra en desmedro de las pequeñas naciones y de todos los seres humanos. Todo esto es pecado y todo esto está echando a perder, hermano, lo que el Señor nos entregó. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis que Él va a destruir a los que destruyen la tierra. Va a destruir a los que destruyen la tierra. Pero todos nosotros cooperamos con pequeños granitos de arena todos los días para que la tierra se enferme cada día más. Es en este sentido que Isaías 45:7 dice que Dios es el que crea la adversidad. La palabra hebrea ra, la cual se usa aquí en Isaías para adversidad, nunca se usaba como pecado, sino como adversidad, calamidad, maldad. Dios estableció la ley y sus castigos por quebrantarla. Si el hombre peca, él cosechará los resultados y asumirá la responsabilidad por ambos. Alguien que lea Isaías 45:7. ¿Ya? Estaba hablando yo que la tierra está manchada de pecados. La tierra está, hermanos, de una forma tremenda. Si el pecado fuera petróleo, por decirlo de alguna forma, la tierra entera está manchada de petróleo. ¿Cierto? ¿Alguien tiene la cita? A ver. Ya. Pero en la cita que va a leer nuestro hermano Josué habla de que Dios usa esta misma naturaleza para castigarnos. Vean.
está como cortado el texto. Dice, Ya, lea el anterior y el de que sí. para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y creo la adversidad, hago la paz y creo la adversidad. Dice allí la palabra del Señor. Les invito a leer en Apocalipsis. Dice 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por su dolor y por su úlcera y no se arrepintieron. El 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Qué tremendo juicio. ¿Qué me dice la palabra del Señor aquí? Que Dios está usando la naturaleza para juzgar al hombre. Su propio cuerpo, úlceras. O sea, yo creo en la adversidad. No es que Dios sea malo. Dios no quiere el sufrimiento del hombre. Ya lo leímos en Juan 3:17. Que no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero la humanidad, hermanos del Señor, no ha querido arrepentirse. No ha querido arrepentirse. ¿Y qué acarrea eso? Juicio sobre él. Si vemos los libros de los profetas, hay muchos textos que nos muestran allí donde Dios dice que yo enviaré a los chacales del campo y yo enviaré este mal y este otro mal y este otro mal, a causa de que no se han arrepentido. Entonces, el pecado acarrea, hermanos, el juicio de Dios, y el juicio de Dios se muestra como adversidad. Amén. Ahora, cuando hay un terremoto en Chile, cuando hay una tragedia en México, los hermanos dicen al tiro: Dios está castigando México porque México es un pueblo idólatra, o Dios está castigando Chile por todas las leyes que estamos haciendo. Dios no actúa así, hermanos. Primero, quiero aclarar varias cosas. Ni México ni Chile son nación santa de Dios, como Dios estableció de Israel. ¿Cierto? Que Dios tiene pueblo santo en estas naciones es muy cierto. Pero Dios, dice la palabra del Señor, que está acumulando su ira para el día del juicio. Es decir, viene un tiempo donde Dios castigará todo esto. ¿Ya? Pero todos estos males que están ocurriendo sobre la humanidad es a causa no del pecado de ahora, es a causa del pecado que se ha ido acumulando y echando a perder Amén. la tierra que Dios nos dio. ¿Se entiende, cierto? Sí. Amén. Vamos a ver ahora la naturaleza del pecado. Es verdad que el hombre es pecador porque peca, así como un carpintero lo es porque trabaja con madera, pero él que aprendió su oficio, ¿cierto? Nosotros somos pecadores porque pecamos, y pecamos porque somos pecadores. Quiero explicar algo. ¿Por qué comemos? ¿Ah? Por hambre. Porque es una necesidad física. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque tenemos una naturaleza de pecado. Amén, verdad. ¿Entiendes? Y nuestro cuerpo y nuestra vida no puede estar sin el pecado. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre me arrastra el pecado, y yo con mi mente sirvo a Dios y a su ley, y con mi cuerpo soy arrastrado al pecado. ¿Cierto? Porque tengo una naturaleza de pecado. Por lo tanto, el apóstol dice: ya no soy yo
el que hago aquel pecado, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol habla del pecado, hermano, que mora en mí, y a esto le llamamos la naturaleza de pecado. Tendemos a pecar, tendemos a mentir, tendemos a fallar, tendemos a hacer cosas que son graves en la presencia de Dios. Y aunque tenemos una conciencia viva a causa del Espíritu Santo, igual fallamos en la presencia de Dios. Amén. ¿Cierto? Sí. Entonces, esta naturaleza de pecado es como el hambre. Cada cierto tiempo quiere comer todo lo que pilla. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con la naturaleza de pecado? ¿Luchamos contra el pecado o nos vamos a las plantas del Señor y le decimos, Señor, ayúdame, porque yo no puedo? Tengo una naturaleza de pecado en mi vida. ¿Cuál era el problema de Lutero, hermano, en el Señor? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Que Lutero quería ser santo ante Dios. ¿Cierto? Y cuando venían las pasiones, hermanos, sexuales a la vida de Lutero, muchas veces se tiraba en la nieve desnudo para apagar, comillas, apagar las pasiones de pecado. Cierra ahí de comillas. ¿Cierto? ¿Usted cree que tirándose en la nieve va a apagar el pecado? Se azotaba Lutero y no encontraba una forma de eliminar el pecado, hermanos, de su vida. Y él pensaba que existía una forma, hermanos, física de eliminar el pecado. Y estaba confesándose todos los días. Ya sus confesores no lo querían escuchar. Los tenía harto de confesarse todos los días por las mismas cosas, hasta que uno de sus confesores le dice, ¿sabes qué? Anda a la universidad, estudia griego y estudia hebreo. En otras palabras, ocupa tu tiempo en algo, ¿cierto? ¿Verdad? Y el hombre va y empieza a estudiar griego y hebreo y empieza a leer la palabra en sus idiomas originales y se da cuenta de que la sola gracia de Dios sostiene al hombre. Ese es un tema que vamos a hablar en las próximas clases. ¿Ya? Pero la sola gracia de Dios sostiene al hombre. Amén. Porque el hombre es de naturaleza pecadora. Esto abrió los ojos de Lutero y se dio cuenta que solo nunca iba a luchar con el pecado, que necesitaba, hermano, al paladín que le ganó al pecado, que fue Cristo el Señor, y que solamente con Cristo el Señor él podría ser libre. ¿Cierto? Entonces Lutero en este estudio encontró que era solo la gracia de Dios, solo la escritura de Dios y solo la gloria de Dios la que podía ayudar. Amén. 1 Timoteo 5:20. Amén. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Amén. A los que persisten en pecar. ¿Sí? Quería decir algo sobre lo que usted estaba hablando, de que siempre he escuchado yo a la gente decir, pero si Dios sabe que no podemos no pecar. O lo mismo que usted está diciendo, somos de naturaleza pecadores, siempre vamos a pecar, pero lo dicen como una forma de conformismo, no como doliendo. No, como justificación. No, claro, así como, sí, o sea, como que es natural nomás, o sea, si vamos a pecar, somos pecadores, siempre nos justificamos con eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que las personas que hablan así no tienen a Cristo en su vida, pero las personas que realmente tienen a Cristo tienen una conciencia viva. Eso duele. Y les duele el pecado. A alguien que peca y no le duele, no es hijo de Dios. Pero reprenda a los que persisten en pecar. Entonces aquí da la impresión de que hay algunos que pecan más que otros. Así es. Hay algunos que tienen una lucha más severa, hermano, en sus vidas, sabiendo que Cristo está con ellos y mantienen su vida ocupada. Sí, fíjense que esto es muy cierto. La sola gracia de Dios me libró del pecado mediante la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Pero ocupó mi vida, ¿me entiendes?, con el Evangelio. Pero hay mucha gente que recibe a Cristo el Señor y no hace nada por el Señor. ¿Ya? Estas personas, como no ocupan su tiempo en las cosas de Dios, ¿cierto? Que esa palabra es muy amplia, pero hablando en otros términos, no ocupan su vida en la obra redentora de Dios, tienen tiempo para pecar. Y hermano del Señor, el ejemplo se nos muestra allí como una metáfora en la vida de David.
David, cuando estaba en la guerra y estaba haciendo lo que Dios le había mandado, ¿qué hace? Que era un hombre hermano del Señor, que era victorioso y Dios lo bendecía en todo. Pero cuando David abandonó su trabajo, hermano, y se puso a andar de vago en su casa, tuvo el tiempo para pecar y pecar gravemente. El Hijo de Dios tiene una naturaleza pecadora, pero mientras más tiempo libre tiene, más tiempo para pensar, pecados tiene y fallar. Y el apóstol le dice a Timoteo, reprende a los que persisten. Y cuando dice los que persisten, es aquella conducta que tú ves que es un pecado y no cambia. Pero no olvidemos que el hombre peca porque tiene una naturaleza de pecado. Es decir, nadie le enseñó, es pecador por naturaleza antes de que se convierta en pecador por práctica. Romanos 5, 2 al 19, hermano segundo. El pecado ha contaminado por completo todo el ser del hombre. Romanos 6, 12, hermano Matías. 5, 12, Jeremías 17, 9, hermano Josué. Lea, hermano segundo. Del 12 al 19. Sí, léalo. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron, a la manera de la transgresión el cual es figura del que había de venir. Pero el perdón no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más, pero lo mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Entonces, dice el apóstol allí que a causa del pecado de un hombre, ¿cierto?, entró en el mundo la condenación. Así es. ¿Cierto? Y a causa del sacrificio de un hombre entró en el mundo la salvación, el sacrificio de Cristo. Entonces, el pecado contaminó a toda la humanidad. Lea, hermano Matías, su texto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Amén. Ya hemos dado este tipo de mensaje antes, ¿cierto? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿cierto? ¿Qué más decía después? De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. La palabra concupiscencia tiene que ver, hermano, con toda inmoralidad sexual. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En toda esa, como dirían los hermanos antiguos, las maquinaciones de la mente ahí, ¿cierto? No hay que obedecerlas, que no reine el pecado. Hay otro texto que dice que nosotros no proveyamos para el pecado. Si sé que algo me hace mal y me lleva al pecado, no debo proveer para el pecado. Si sé que la televisión me hace mal, debo abandonar la televisión. Si sé que el computador me hace mal, debo abandonar el computador. Todo lo que yo sé que me hace mal, yo tengo que abandonar hasta que aprenda a controlar el pecado. Amén. Pero el pecado, hermano, contaminó todo. Y todas las cosas en sí mismas no son pecado. Pero como yo hago las cosas, sí pueden llegar a ser pecado. Amén. Josué. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces aquí Jeremías me está hablando de que el pecado, hermano, produjo un corazón engañoso en nosotros. Verdad, sí. A veces queremos hacer cosas buenas basado en un pecado. Entonces alguien dice, pero ¿cómo voy a hacer algo bueno basado en un pecado? El rey David lo hizo.
un pecado es un acto de desobediencia a un mandamiento o al designio de Dios, ¿cierto? Entonces, la ley decía que el arca del pacto solo podían llevarla, ¿cierto?, los levitas en sus hombros, y 4 levitas escogidos en sus hombros. Y David aprendió cuando vivió, hermano, con los filisteos, que se podía llevar el arca en una carreta nueva con bueyes nuevos. Pero la ley no decía eso. David lo vio de los filisteos, cómo ellos trasladaban sus dioses, y mandó construir una carreta nueva con bueyes nuevos y subió el arca allí, hermano, y Dios se enojó. Pero ¿sabía David que estaba fallando? No, porque nadie le había explicado, ¿cierto?, que ese era un pecado. Por lo tanto, yo con buenas intenciones puedo llegar hasta el infierno. ¿Me entienden? Tengo que estudiar la palabra del Señor y ver lo que el Señor quiere, porque todo lo que yo hago sobre esta tierra tiene una mancha de pecado. Pero si yo someto mi obra a la obra de Cristo, y que la obra de Cristo sea preponderante y mi obra esté, hermano, sometida a la obra de Dios, va a ser una obra que agrade a Dios. Amén. 4 formas de pecado. Pecado de omisión. Aquí quiero que vayamos rapidito con los textos bíblicos. Malaquías 3:8 y Santiago 4:17. Pecado de omisión. ¿Lo tienen? ¿Ya? Malaquías 3:8. ¿Quién lo tiene? Yo. Ya, léalo. Dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel de su pecado. Amén. Yo tengo otra vez Malaquías 3:8. Ya, a ver. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Esa? Sí. Y dijiste Disculpe, está viendo Miki. Ya. ¿en qué te hemos robado? En vuestro tiempo y ofrenda. Amén. Aquí es interesante porque, hermanos, la palabra del Señor dice: vosotros me habéis robado, ¿cierto? Y entonces ellos preguntan y dicen: ¿En qué te hemos robado? ¿podrá el hombre robarle a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y Él les dice: en vuestros diezmos y ofrendas, ¿cierto? Estaban pecando sin conocimiento, o estaban pecando por no hacer algo. Cuando se peca por no hacer lo que se debe, se llama pecado de omisión. Es decir, no estoy haciendo lo que debo. Lea Santiago. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, yo sé que orar es bueno. A ver, que yo no oro nunca. Yo oro cuando voy a la iglesia. ¿Es pecado? Pecado de incredulidad. Juan 16, 8 y 9. También vimos este pecado de incredulidad en Juan 3, 18. ¿Ya? Pero veámoslo ahí. Juan 16, 8. A ver. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. ¿Se dan cuenta que dice pecado de incredulidad? ¿Cierto? De pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad, hermano, es un pecado aparte. Lo separamos de todos los otros pecados porque es un pecado gravísimo. Pecado de ignorancia. Lucas 12, 47 y 48. El hermano Matías lea Levítico 5, 17. ¿Cuál está el número? El de Lucas. Lucas 12, 47. ¿Lo tienen? Por un segundo. Bien. Matías, ¿tiene? Sí. Leado.
Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Aún sin hacerlo a sabiendas o hacerlo con conocimiento, es culpable. Llevará su pecado, ¿cierto? Lucas 12:47, ¿qué dice? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Amén. Esto se llama pecado de ignorancia. Lo que lee el hermano Matías, Levítico 5:17, y lo que lee el hermano. Pecado de ignorancia, ¿por qué? Porque yo ignoro el mandato y peco, pero Dios me lo considera pecado igual. ¿Por qué Dios puede considerar pecado igual algo que yo no entiendo como pecado? Por su santidad. Por su justicia, ¿cierto? Ya. Acuérdense que la ley no existía, pero el pecado existía. Por lo tanto, Dios sí era ofendido con el pecado, aunque el hombre no entendía que había pecado. Ahora, si el hombre peca por ignorancia, está ofendiendo a Dios igual. Porque el hecho de que él ignore no significa que no esté fallando ante Dios. Supóngase que un hombre ignore que al estar con su mujer no puede estar con 2 o 3 mujeres más y tenga 3, 4 mujeres, ¿cierto? Está pecando ante Dios y está siendo desagradable ante Dios su vida. Y dice, que yo esto no lo sabía, pero no le quita el pecado que hizo. Avanzamos. Dice, se necesita solo un pecado para ser un pecador, ¿cierto? Y eso es obvio. Se necesita solo un pecado para ser un pecador. Gálatas 3:10, Santiago 2:10, pero vamos a avanzar. Esta parece ser una ley extremadamente estricta, pero si una persona estuviera colgando de una cadena en un gran acantilado, no sería necesario romper cada eslabón para enviarlo desde la roca hacia abajo, garantizando así su muerte. Uno solo necesitaría romper un eslabón, podría ser incluso el más pequeño. Solo se necesita un pecado para ser pecador a un hombre. Así de simple. Y, ¿sabe? Las personas se engañan, hermanos, porque supóngase que usted tiene una cadena con unos eslabones gruesos, ¿cierto? Y la cadena se rompe en 2. Y usted no haya cómo juntarla y encontró el eslabón de una cadena chiquitita. Y una de las 2 cadenas que se rompieron con ese eslabón, ¿va a tener la misma resistencia la cadena? No, ¿cierto? Por lo tanto, ese eslabón que usted le puso hizo débil a toda la otra cadena. Usted dice, no, mentira, sigue siendo fuerte. No, porque usted puso un reemplazo que no se debía allí, y cuando haya que hacer presión sobre la cadena se va a romper justamente ahí, en el eslabón más débil. ¿Entiendes? Por lo tanto, yo no necesito cometer 1000 pecados para ser pecador. Un pecado ya identifica que yo soy un pecador. La universalidad del pecado. Por el pecado de un hombre, ¿cierto? Todos los hombres son constituidos pecadores. Esto lo leyó el hermano segundo en Romanos 5:19. En el Antiguo Testamento todo ser humano peca. En el Nuevo Testamento todo ser humano peca. Romanos 3:10, Gálatas 3:22. Y Cristo murió por todos. 1 Corintios 5:14 y 15. Esa cita que lo que la leamos. 2 Corintios 5:14 y 15. Hermano José. ¿La tenemos ya? 2 Corintios 5:14 y 15. Véala. ¿Yo? Sí. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Un hermoso texto. Amén. Entonces quiero que vean esto. El pecado, ¿cierto?, está en toda la humanidad y en todas las épocas, ¿ya? En el Antiguo Testamento todo ser humano peca. Primera de Reyes 8:46, Salmo 143:2, Proverbios 20, verso 9, Eclesiastés 7:20. En el Nuevo Testamento todo ser humano peca. Romanos 3:10 al 12, al 23, Gálatas 3:22, Juan 1:8. Pero Cristo murió por todos. Amén. ¿Cierto? Cuando dice que Cristo murió por todos, murió desde Adán hasta el último ser humano que nazca en esta tierra. Eso es por todo. Entonces alguien pregunta, ¿y cómo se salvan las personas que vivieron antes de Cristo? La respuesta es por la sangre de Cristo. Amén. ¿Y cómo se salvan las personas que van a ser salvas en la gran tribulación? La respuesta es por la sangre de Cristo. Así es. Nadie puede llegar a ser salvo si no es por la sangre de Cristo. Así de simple. La imputación del pecado. Por medio de Adán vino el pecado a toda la humanidad, ¿cierto? Romanos 5:12, ya lo leímos. Hebreos 7, 9 y 10. Veamos la cita de Hebreos rapidito, hermano Matías. Hebreos 7, 9 y 10. ¿La tiene? Sí. Lea. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le sobró el puesto. Amén. Aquí está hablando de herencia el apóstol, ¿cierto? Amén. Y dice que las cosas que se hicieron en el pasado son herencias sobre nosotros. Por lo tanto, el pecado es una herencia sobre la humanidad, ¿cierto? Dice que se nos imputa de pecado a todos nosotros, por cuanto todos, ¿cierto?, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, hermanos del Señor, por medio de Adán vino el pecado a toda la humanidad. Por medio de Adán vino la muerte a toda la humanidad. ¿Cierto? En Romanos 5 también, 18 y 19. Y por medio de Adán vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5, 16. Si alguno siente que es injusto que el pecado de Adán sea imputado a toda su posteridad, por los mismos razonamientos sería injusto imputar la justicia de Jesucristo a aquellos que creen en Él. Sin embargo, esta es la base de nuestra justificación y salvación, ¿cierto? La imputación de justicia que se hace por el sacrificio de Cristo. Así es. ¿No es así? Y yo lo encuentro, hermano, maravilloso, Sí. porque es evidente que yo nací pecador. Amén. Es evidente. Y yo creo que usted ve su vida y usted nació pecador, ¿cierto? Y es maravilloso que Cristo, hermano, me impute de su justicia a mi vida y me declare justo, ¿cierto? Y me declare justo. Eso lo vamos a ver en más detenimiento en los próximos estudios, pero es parte de este, hermano. Nuestro pecado se le imputó a Cristo, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando fue cargado de pecado, mas él herido fue por nuestra rebelión, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es Isaías 53, hermano. Cristo imputa al creyente la justificación a través de la fe. Romanos 12, 16 al 19. Leamos esa cita, no la hemos leído, rapidito. Romanos 12, 16 al 19, hermano Josué. En el nombre del Señor. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Estoy bien? ¿Eso? No, Romanos. Romanos 12, 16. Sí. ¿Ya? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ah, no. Ese es Romanos 5. Ah. ¿Lo leo? Hermano? Sí, lea hasta que yo le diga. Romanos 5, del 2 adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Cristo imputa al creyente entonces la justificación a través de la fe. La naturaleza pecaminosa es llamada depravación. ¿Ya? La naturaleza pecaminosa es llamada depravación, y hay 4 cosas que son ciertas a todo individuo cuando nace. 1. No tiene justificación original, Salmo 51:5. 2. No tiene santidad, Romanos 1:25. 3. Lo que contamina al hombre está dentro de él, Marcos 7:15. 4. Continuamente es inclinado a hacer maldad, Génesis 6:5. Resultado de la depravación en Oseas 8:7, ¿cierto? Y en Romanos 1:24-22. El resultado de esto, hermanos, de esta depravación es el pecado y apartarme, hermanos del Señor, del Dios Altísimo. El pecado es un acto en contra de Dios, Salmo 7:11. Hay niveles de culpa en el pecado. El pecado en contra del conocimiento, pecados en contra del conocimiento, pecados de soberbia, Salmos 19:13. La pena del pecado, la única palabra que describe la pena total del pecado es muerte. Esta es triple: física, espiritual y eterna. La muerte física está en Génesis 2:17, en Ezequiel 18:20, en Romanos 6:23. La muerte espiritual está en Efesios 2:1-5, en 1 Timoteo 5-6, en Juan 11:26. Y la muerte eterna está en Mateo 25:41, 2 Tesalonicenses 1:9, Apocalipsis 20:14 y 21:8. Ahí están los 3 tipos de muerte, ¿ya? Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. El hecho de que Cristo murió por todos es una indicación de que todos somos pecadores y necesitamos su gracia salvadora. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:14 y 15. Hermano en el Señor. Entonces, es harto el tema del pecado. Ya llevamos más de 3 horas con el primer estudio y hablando de este tema, y hay cosas que, si ustedes se dieron cuenta, las pasamos muy rapidito, sin, hermano en el Señor, profundizar más. Luego viene en la próxima clase, ya vamos a seguir avanzando en la soteriología, hermano en el Señor, pero hoy día terminamos con lo que tiene que ver con el pecado. ¿Por qué hablamos primero del pecado? Porque la pregunta es: si el Señor nos salva, ¿de qué nos salva? Sí, así es. ¿Cierto? Nos salva de la condenación que produjo el pecado en nosotros. Amén. El Señor les bendiga. Este es el estudio de hoy.